Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en esta dinámica. Yo quisiera decir que es interesante, pero la verdad es que no me provoca ni decir que es interesante porque es bien complicada y cada día nos cachetea más el alma. Estamos viendo como un gobierno que desgobierna, porque un gobierno que no se pone a resolver los problemas, macros, micro, a remangarse las manos y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer con el país, pues un gobierno que desgobierna. Y tanto el presidente como los ministros se han dedicado a un tema netamente político y a un tema de la campaña electoral, que quién sabe cuántos millones de dólares gastará el gobierno ahora en esta realidad de mantenerse en el poder. Y es lógico, totalmente lógico, porque lo que tenemos frente al 6D indudablemente es el reto histórico más importante de los últimos tiempos de la vida electoral venezolana. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es uno de los poderes fundamentales que puede permitir el equilibrio y el control de unas instituciones, empezando por el Ejecutivo, es decir, la del presidente, a ponerse los pantalones, a empezar a gobernar para los venezolanos. Porque no podemos seguir en este ping-pong en la que se pasa y comprándole reses y ganado a los ganaderos brasileros y comprándole semillas y caraotas entonces a los productores en Argentina, en Ecuador y en Bolivia, comprando el café donde sea y la leche en otro lado del mundo. Y señores, la casa cayéndose a pedazos y el gobierno hace muy poco por mirar agua adentro qué es lo que hay que hacer para poner productivo al país. Y por si fuera poco, definitivamente, y conclusión, el barril del petróleo en $40. Eso era un territorio inimaginable para el tema de los revolucionarios, porque siempre creyeron que iban a tener el dinero boyante, ahora no lo tienen. ¿Y cómo comprar? ¿Y cómo manejarse ante una realidad donde el venezolano está sintiendo la escasez, la inseguridad, el tema educacional, el tema de su salud? Bueno, pare de contar. Bueno, en la tarde de hoy estoy muy contenta porque vamos a tener como un conversatorio alrededor de esta fecha. Voy a estar por una esquina o por un lado, mi querido amigo y compañero de tantos años como fue Rafael Viloria, a quien le agradezco mucho porque fue un puntual. Bueno, Rafael, te has vuelto el recuerdo de muchos jóvenes porque Rafael llevó con mucho éxito el programa GEL, un programa que muchos jóvenes lloran y añora que vuelva a tener el brillo y el color que tuvo en la gestión de Manuel y de Pablo Pérez. Y tengo también la presencia de un amigo que viene de Caracas, Juan Carlos Sosa, con quien ya he compartido varias veces. Juan Carlos, con su fundación Fénix, se ha dedicado pues a la formación intelectual y a la discusión electoral y real de un país que tiene que buscar su propio destino. Me encanta porque Juan Carlos ha hecho un gran esfuerzo en el tema intelectual de la juventud, en donde definitivamente hay que poner todo, porque tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer de dónde venimos, cómo nos proyectamos y hacia dónde vamos. Y aquí estamos pues en esta visión frente al 6D y yo les agradezco muchísimo que están hoy conmigo. Bueno, te voy a dar la entrada a ti, Rafael, que teníamos tiempo que no conversábamos, y preguntarte de esta nueva tolda que milita, que es Primero Justicia, ¿cómo está viendo desde el aspecto del sentimiento ante la grave crisis el reto frente al 6D? Sí, buenas tardes, Iraida, buenas tardes a Juan Carlos, gracias por la invitación a tu programa. Y como tú lo comentabas, en Primero Justicia venimos haciendo un esfuerzo en cada uno de los sectores de Maracaibo, del sur y de Venezuela, en todo lo que son nuestros recorridos casa por casa, nuestras asambleas, en conversatorios que también venimos realizando en todos y cada uno de los circuitos electorales, hablando con las personas, acompañándolos en todo lo que ha venido siendo estas calamidades que hoy día sufrimos los venezolanos, producto no de una casualidad como tú lo decías, que hoy día somos un país que está importando prácticamente todo lo que consume, un país que está dándole prioridad a lo que es la producción de bienes y servicios de lo que son otros países y empresarios de otros países, lo que se traduce indiscutiblemente es que estamos dejando sin empleo a nuestros trabajadores venezolanos, estamos dejando sin poder producir a nuestros empresarios, y esto se vino dando en un proceso
que el gobierno se vino jactando de llamarlos revolucionarios, de un fulano socialismo del siglo XXI, donde fueron acabando con el aparato productivo. Lo vimos con las expropiaciones de millones de hectáreas productivas. Lo vimos con las expropiaciones de cientos de empresas que se encontraban produciendo para cubrir la demanda del país, y muchas de ellas incluso podían exportar productos a otros países, generándonos a nosotros ingresos petroleros adicionales a los tradicionales, como lo sabemos que son los ingresos petroleros, y como tú lo comentabas al principio. Rafael, ese discurso está muy bien y todos nosotros sabemos que hay una realidad económica, pero parece que en las aguas abajo del país, la dinámica del entendimiento de esas cosas como que no había pegado, y por eso ahora vivimos lo que vivimos. Juan Carlos, tú has estado en el sector de jóvenes universitarios. ¿Cómo contrastas esa realidad frente a esto que ha desarrollado Rafael? Esto es consecuencia de todas estas malas políticas que adversamos, y ahora tenemos esta realidad. Sí, nosotros básicamente, Iradia, y muchas gracias por tu amable invitación, estamos muy centrados en el tema de pintar el país posible en la mente de la juventud venezolana, de que ellos se den cuenta que no tenemos el por qué seguir aceptando este nivel de destrucción al que han sometido al país, este nivel de mediocridad. Y ponemos ejemplos resaltantes y estimulantes, como el caso de Singapur, que es un país que en los años 60 era prácticamente, un no país, no tenían ningún tipo de estándar de desarrollo, ni siquiera eran independientes, y a la vuelta de la esquina, con políticas, con una fórmula muy clara y tajante de seguridad jurídica, de generación de confianza, de transparencia, de combate total a la corrupción, de brazos abiertos a la inversión del mundo entero, de mucho énfasis en la educación, en la investigación y en la ciencia. Hoy en día son el país que tiene el ingreso per cápita más importante del planeta. Es decir, Singapur en los años 60 tenía un ingreso per cápita de $400 por habitante, per cápita promedio, y ahorita están casi $60,000 de ingreso per cápita promedio. Así es. Entonces, eso se logra en poco tiempo, si se aplican políticas económicas y filosóficas, si se quiere, en cuanto a lo que es la concepción de la vida, la concepción de una sociedad contundentes, ¿no? Entonces, también le sembramos en el espíritu de la juventud y a los venezolanos en general el recuerdo de que Venezuela no es lo que ha sido estos 17 años, que hemos tenido en nuestra historia momentos muy diferentes, en donde llegamos a ser la cuna y el lugar de la promesa de la libertad fue Venezuela, donde venían personas del mundo entero a hacer sus destinos aquí, ¿no? Y podían hacerlo de una manera espectacular, es decir, llegaban sin nada en el bolsillo y al poco tiempo, con trabajo, con valores, etcétera, lograban criar unas familias estables, sólidas y por supuesto alcanzar todos los niveles de prosperidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recordar eso, tenemos que recordarle a la gente nuestras raíces culturales, no por ejemplo despotricar de nuestra herencia de España, de nuestra herencia del mundo entero, y darnos cuenta de las capacidades que tenemos de echar para adelante, pues de que tenemos que dar un viraje completo a lo que ha sido esta historia que hemos vivido últimamente, ¿no? En este recorrido de ustedes dos, de verdad, que me encanta, porque mientras tú hablabas pensaba, ¿no? Rafael fue un hacedor de esos sueños cada vez que, lo que fue el proyecto es el que tú no te imaginas, Juan Carlos, que fue eso aquí en el estado Zulia. Ella atendió muchachos de otros lugares, ¿no? Rafael, llegaste a atender muchachos de Táchira, de Mérida, o sea, el hacedor de esa Venezuela posible. ¿La ven ustedes sienten que esa gente que nos ha quedado aguas abajo ve la Venezuela posible ante esta dura realidad? Ya venimos con más en la tarde de un respiro que no se retire. Bueno amigos, así seguimos en la tarde de hoy. La verdad es que estoy encantada porque estamos hablando de ese trayecto y de esa Venezuela posible. El gran cuestionamiento y frente a, vuelvo a insistir, el paso tan importante y determinante frente al 6 de diciembre. Me he atrevido a decirle a muchos amigos que he visitado una asamblea, ¿cuánto vale el futuro de tu hijo? Ponle un precio al futuro de tu hijo. Si tú crees que el futuro de tu hijo vale una lavadora, una secadora, una bolsa de comida, quizás la promesa de una casa que a lo mejor tendrás o no tendrás, o vivir de meras esperanzas. Ponle el significado al futuro de ese hijo que tienes entre las piernas. Y empieza a pensar
¿Cuál es la Venezuela posible que queremos construir? ¿La ves tú realizable, Rafael? Sí, entre todas estas calamidades que está viviendo circunstancialmente Venezuela, coincido con Juan Carlos en lo que comentaba. Venezuela es un gran país, Venezuela tiene mucho potencial, simplemente hemos venido pasando por unas circunstancias totalmente indeseables, por todo este trance que está viviendo nuestra Venezuela, pero estamos completamente convencidos que desde este 6 de diciembre tenemos una ventana para comenzar a propiciar esos cambios y que podamos recuperar esa esperanza, esa producción nacional que tanto necesitamos para ser cada día de verdad independientes en todo lo que son nuestras necesidades básicas y en lo que no también, porque hay que recordar que Venezuela tiene mucho potencial. ¿Cómo convences tú a la gente, sobre todo nosotros que caminamos tantas barriadas, en que la Venezuela posible arrancaría a partir del 6D? ¿Cómo es ese diálogo? Porque a veces uno se pregunta, ¿estamos realmente interpretando el sentimiento de la gente ante la gravedad de la situación que estamos viviendo en el país? Sí, primero la gente está consciente de que durante estos 17 años fueron llenándolos de promesas y hoy día muchos han despertado, muchos están conscientes de que ese discurso que se les venía vendiendo no ha sido más que traer consecuencias negativas en todos y cada una de las áreas de Venezuela. Es bastante difícil tener sometido a nuestro pueblo a lo que vemos con todo esto de los apagones, toda esta situación de la escasez, toda esta situación de la inflación. Hace algunos años veíamos como 5 o 6 salarios mínimos podían tener equivalencia para poder adquirir $1,000. Hoy día vemos como 70 salarios mínimos pudieran ser la equivalencia a $1,000. Eso habla de la grave crisis que está viviendo Venezuela y de lo que veníamos diciendo los que militamos en la Mesa de la Unidad Democrática, que tenemos un proyecto de país que pasa primero por impulsar la producción nacional, por promover los hechos en Venezuela, por darle prioridad a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores. Segundo, seguimos creyendo en lo que es la descentralización. Vemos como cuando tenía Venezuela todos estos procesos de descentralización es donde pudimos obtener y ver mejores resultados, mientras que este gobierno apostó a centralizar todos los órganos de nuevo y vemos lo que está ocurriendo en cada uno de los sectores. Además de eso, creemos que tiene que haber una propuesta seria en lo que es el delito, la delincuencia. Venezuela está desbordada en la delincuencia. Sí. Prácticamente no podemos estar en las calles y no hay una propuesta seria de prevenir el delito a través de tantos planes de prevención que estoy seguro que Juan Carlos debe manejar muchos de esos programas de prevenir y lo que es también la independencia de los poderes y el seguimiento a todos y cada uno de los casos de delincuencia que se presentan. ¿Y la visual que tienes tú, Juan Carlos, de tanto foro y de tanto conversatorio que has desarrollado con los muchachos? Bueno, yo pienso, Iradia, que claro, el problema es muy estructural, que independientemente de lo que se trate de hacer a nivel político, que es perfectamente loable, que existan visiones claras y propuestas concretas, hay que recordar que lo que tenemos en el poder central en este momento va a impedir cualquier tipo de posibilidad de hacer cualquier cosa para dar un viraje a esta realidad. Es decir, es un poder central que controla prácticamente el 100% de la economía del país, es ¿no? Correcto. Y lo más grave que nos ha pasado. Así es, y lo que permea hacia las regiones, hacia las gobernaciones, hacia las alcaldías, hacia cualquier cosa que podamos pensar que es un espacio distinto al poder central, es insignificante y completamente incapaz de frenar el nivel de destrucción al que nos están sometiendo, deliberado además, porque hay que recordar que todo esto es deliberado. El hecho de que Maracaibo uno salga en la noche y no haya una luz prendida y que todas las esquinas estén llenas de basura y que las señales de tránsito tengan errores ortográficos y que los ministros no sepan ni hablar y que llenen la asamblea de personas que van casi que en chancletas. Todo eso es deliberado. Todo eso es la búsqueda precisamente de que la gente se acostumbre a vivir una vida, una existencia humillante. Como le decía un artículo en estos días extraordinario sobre el tema de la revolución humilladora. Total. Hacer una cola, humillación, tener que pedir para que lo básico es una humillación. Y lo importante es entender que todo eso es deliberado, ¿no?
y hay que buscar mecanismos de freno de aquello, ¿no? Entonces yo quizás la invitación que continuamente le hago a la política del país es que nos sentemos a pensar estrategias un poco más trascendentales en cuanto a qué podemos hacer para unir al país y enfocarlo en la necesidad de dar un viraje más estructural y más radical a las cosas, porque el tiempo es un tirano y es algo que ya no tenemos. Tenemos el sol en la espalda, pues, porque las oportunidades pasan, pues, y si uno no las aprovecha, a lo mejor no vuelven a pasar. Y el mundo está cambiando con una rapidez, una velocidad extraordinaria. Lo que está pasando en tecnología, en biomedicina, en todas las cosas importantes que transforman a la humanidad, se están dando en el planeta y nosotros nos estamos quedando atrás. Muy atrás. Nos estamos quedando a un punto en que ya hoy en día nos podemos comparar con algunos países africanos que hace 15 años estaban muy por detrás de nosotros y hoy en día están muy por encima de nosotros, ¿no? Si Venezuela en este momento es quizás el país con la peor economía del planeta, la inflación más alta, de los índices de delincuencia. Sí, como decían en estos días que le pusieron unos economistas, todos los índices de Venezuela dicen, pero ese país existe, la gente no está en guerra, no está en conflicto, increíble, sí. Es Venezuela. Y no lo podían creer, Rafael, ante la dura dinámica que vivimos. ¿Por qué tanta pacificidad de la gente, tanta aceptación de una realidad que es humilladora? ¿A qué le traduces tú eso, Rafael? Bueno, en esos conversatorios, en esos conversatorios que hemos estado recientemente, en todo ese contacto directo que hemos tenido, Iraida, hemos visto cómo de verdad que si el 6 de diciembre no tuviésemos esa oportunidad de salir a expresarnos, de salir a votar, de salir a participar, probablemente tuviéramos un caos aquí en Venezuela. Una realidad distinta. Sí, porque vemos cómo la gente tiene esa esperanza puesta en el 6 de diciembre, vemos cómo dicen que van a acudir van a participar masivamente, están organizando comandos familiares, comandos de amigos, comandos de todo tipo, y las personas diciendo que ya hay que ponerle un parado definitivo a este gobierno, que ya basta de todas estas cosas que estamos sufriendo lamentablemente los venezolanos, como lo comentaba Juan Carlos. Urgentemente necesitamos un cambio, que esto va a comenzar por hacer mucho capital social, que es lo que viene comentando Juan Carlos, de la experiencia que hemos visto en otros países, donde se le ha dado prioridad a lo que es formar un capital social, que es más que llevarle una ayuda directa a las personas, sino fomentarle, crearle un nivel de educación, darles oportunidades para que se forme, para que tenga un porvenir y un futuro, y de eso se ha tratado muchas de las cosas que ha faltado en Venezuela en los últimos años. Entonces, en conclusión, todo se centra en el 6D. Pero entonces, al volver, les pido que no se resuelve, ni se retiren, porque todo no se resuelve el 6D. Nos vamos a oír las opiniones encontradas frente a un 6D donde todo el mundo pues parece que tiene cruzadas las esperanzas. Pero la realidad es que ni todo termina, ni todo empieza a transformarse ese día. ¿Qué pasará con la expectativa de la gente? Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren. Bueno, aquí seguimos en la tarde de hoy y dejamos eso en el tapete, Juan Carlos. Ni todo empieza, ni todo se acaba, ni todo se va a transformar en el 6D, pero lo que indica realmente es que la gente está esperando esa fecha. Unos trabajando incansablemente, como es el caso de todos nosotros, otros más en sus organizaciones, tú mismo de tu fundación, todo el mundo, muchos callados, no emiten opinión, pero llevan la procesión por dentro, como decían las abuelas. Pero todo el mundo tiene como el ojito ahí, voy para allá. Y es la única explicación que se da, que el país esté todavía funcionando ante este desbarajuste de cosas. Tu opinión, porque es bien crítica, ante esa realidad, el 6D, ni todo se acaba, ni todo empieza, ni todo se transforma, puede ser un nuevo camino, si tenemos la mayoría necesaria y pertinente para empezar esas transformaciones. A ver, nosotros hemos hablado de este tema, ¿no? Bueno, me pones en una situación... claro, y determinante. Yo no quiero ser, por supuesto, ave de mal agüero, ni mucho menos, no es mi intención quitarle la esperanza a nadie, pero sí creo que es muy peligroso que se siembren expectativas tan altas con respecto a un acto que yo creo que no va a hacer mayor cambio en el país, porque
si se hubiesen quizás abordado, si se hubiera abordado con más seriedad el tema de la falta de condiciones electorales que hay en Venezuela, es decir, el hecho de que tenemos un registro electoral de mentiras y que tenemos un CNE que hace lo que hace. Esa tibia es tremenda. Y que tremenda. Tenemos oficina privada del presidente. Tantas y tantas zonas de Venezuela donde es imposible llevar testigos, porque es imposible, en una zona narcoguerrillera, donde ponen mesas electorales, tener testigos allí. Es decir, está demostrado que eso es una farsa, que las elecciones son una farsa. Entonces, yo pienso que hay gente, evidentemente, que está participando allí, que tiene la mejor de las intenciones. Pero también es importante que la gente aprenda de lo que han sido estos 17 años y de que cada proceso electoral siempre se han levantado unas expectativas inmensas que después no se han podido cumplir. Esta vez no va a ser diferente. Yo realmente veo imposible que el régimen entregue la mayoría de la Asamblea. Y si no entrega la mayoría de la Asamblea, como no lo va a hacer, las posibilidades de hacer cambios estructurales desde allí no son viables. Es decir, no se va a poder cambiar al Tribunal Supremo de Justicia, no se va a poder cambiar a la Fiscalía, no se va a poder cambiar al Procurador, no se va a poder cambiar a los miembros del CNE, no se va a poder cambiar al Gabinete Económico, no se va a poder cambiar nada de lo que nos está pasando. Y eso la gente tiene que entenderlo. Yo creo que es importantísimo que se siga haciendo trabajo político, pero el trabajo político, insisto, tiene que enfocarse en el problema estructural del país, que va mucho más allá de lo superficial. Es decir, nosotros no podemos tener una política, una visión de vender el sofá. Es decir, yo pongo ese ejemplo porque es muy clarificador de las cosas. Es la esposa que le es infiel al marido en el sofá de la sala, y entonces el marido va a resolver el problema vendiendo el sofá, ¿no? Y no va abordando su problema conyugal. Entonces, ahora, ese es el tema, ¿no? La panorámica frente a esa realidad la pone como el fondo del programa, que me empeñó en que ahora sea bien negro, porque así está el contraste en nuestras realidades. Pero tenemos una esperanza jamás nunca vista, encuestas que favorecen la realidad económica y que nunca nadie la había vivido como tal. Y la gente abajo, que tenía un enamoramiento y una credibilidad sobre esta revolución, que era dadora y solucionadora de todo, ya no es así, sino que por el contrario, ha quedado evidente que ha sido un error todo lo aplicado. Tu contraste frente a esa opinión, Rafael, y la expectativa de esa lucha que debe mantener el venezolano frente a que el 6D no acaba todo, ni termina todo, ni se empieza la transformación, sino va más allá del 6D, ¿no? Sí, durante los últimos años hemos visto mucho ventajismo, como decía Juan Carlos, eso es evidente, lo hemos identificado, se han hecho las denuncias ante el órgano electoral, pero eso no nos va a detener en este proceso del 6 de diciembre. Estamos completamente convencidos, como lo comentaba Giraida, que vemos desde los sectores más populares, desde los sectores más desposeídos, ha cambiado mucho la realidad para el gobierno nacional. Ya nadie se cree esos cuentos que venían echándoles a la gente va al supermercado, la gente va a la bodega y consigue un kilo de queso a 1.700 bolívares, y por más que consigan de pronto en un mercado haciendo una cola una harina en 15, 18 bolívares, la gente no le gusta comerse la arepa sola. La arepa lleva su mantequilla, lleva su queso, y eso de verdad que está haciendo mella en todos y cada uno de los venezolanos. Ha desmejorado muchísimo la calidad de vida en este gobierno de Maduro, ha desmejorado muchísimo lo que era el nivel de inseguridad que teníamos, ahora está mucho más afianzado. Pero ¿qué enfrentar y qué esperar en ese 6D bajo estas dos visiones? Porque vuelvo y repito, no todo se termina, no todo se acaba, ni todo empieza a transformarse, sino, digamos, ante todo este cúmulo de experiencia que tenemos todos nosotros, este triunvirato que está aquí sentado, ¿qué decir y comprometer frente a la realidad de que ganando se empieza un cambio que también va a requerir de mucho esfuerzo y de mucho pulmón para entender la lucha estructural como la enfoca Juan Carlos, y perdiendo, entender que tenemos que seguir adelante buscando los cambios estructurales que requiere el país, porque al fin y al cabo el gobierno no puede seguir haciendo las cosas iguales? ¿Cómo contrasta usted esas dos realidades, Juan Carlos? Es que yo pienso que perdemos si seguimos participando en mentiras, en farsas, Iradia. O sea, yo creo que eso que está diciendo Rafael es muy cierto. Las condiciones de vida del venezolano se han ido deteriorando progresivamente y cada vez se van a deteriorar más.
Pero yo pienso que Venezuela, los venezolanos que queremos algo diferente, somos mayorías hace mucho tiempo. O sea, no va a ser un proceso electoral el que va a dibujar la realidad del país. Porque precisamente los procesos electorales... Pero sí puede ser una llave que abre una puerta importante. Claro, sí Juan Carlos, perdón, porque al abrir una llave y ya tú tienes 3/4 partes, puedes empezar a cosas. Y si logramos toda la mayoría, aún más. ¿Por qué no apostar a eso? Y sabiendo que hay tanta gente trabajando y que está apostando ante una dura realidad que además le agrega presos políticos, jóvenes presos, que no lo teníamos en los otros procesos. ¿O me equivoco, Rafael? El entusiasmo va encaminado con eso. Hay responsabilidad frente a la realidad que estamos viviendo. Sí, hay un gran entusiasmo, una gran esperanza que comienza el 6. Definitivamente, como tú lo dices, no es que el 6 se va a solucionar todo, pero sí abrimos esa ventana que nos va a dar paso a desde la Asamblea Nacional poder desenmascarar muchísimas cosas que el gobierno viene tapando. Por ejemplo, no es posible que hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no haya presentado los índices de inflación. Cifra. Claro, estamos claros que a los venezolanos no nos hace falta ver que el Banco Central nos diga que va o una mentira, que nos diga una mentira. O una mentira como hizo el gobierno, que le dio la orden prácticamente al Banco Central, cosa que es totalmente ilegal, de que la inflación debe ir por tanto. No, señores, ese cuento no se lo come nadie, ni en los sectores populares, ni en los de clase media, ni en los de clase alta. La inflación en Venezuela está galopante, está desbordada. Tenemos una mega inflación y el gobierno no puede tapar el sol con un dedo. ¿Y tú crees que solamente con el tema inflacionario puede ser el motivo de ganar? Y con esto creo que es el mensaje final, porque estoy terminando el programa, lamentablemente, porque he estado divino. Pero ciérrame y redondea para entonces Juan Carlos tener su... Sí, además de la inflación, Iraida, es la inseguridad que estamos viviendo. Las calles oscuras, todo lo que se ha venido desbordando en Venezuela, todos esos sectores de los servicios, de lo que es la calidad de vida de los venezolanos se ha desbordado. La falta de garantías con todos y los que estamos trabajando en función del cambio y estamos convencidos que se va a llenar Venezuela de esperanza el 6 de diciembre y de que sí podemos lograr un cambio, y eso pasa por el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Tu mensaje final, Juan Carlos Sosa. Bueno, yo pienso que tenemos que asumir la realidad y darnos cuenta que lamentablemente lo electoral nunca va a reflejar la realidad del país y nunca va a reflejar realmente la voluntad del venezolano, independientemente del inmenso trabajo que se le reconoce a tanta gente como Rafael, como tú misma, Iradia, que están haciendo en las barriadas, que están haciendo para convencer a la gente, para que luche, para que se active, para que haga lo que tiene que hacer. Lamentablemente el CNE es una cueva de tramposos, es un hueco oscuro, y allí lo que sale nunca refleja la realidad. ¿Qué le dice a esos jóvenes ante la deudativa, pero que están apostando a ese futuro? Porque además es un futuro que por lo menos caminas y transitas en paz. Prácticamente enfrentar otros escenarios, ya entramos en otros temas. Que hay que buscar las vías de salida, hay que seguir luchando. Lo importante es seguir luchando, seguir creyendo que existe un país posible, muy distinto al que tenemos actualmente. Y bueno, seguir luchando hacia la consecución de esos objetivos y aprender de las lecciones. Lo que pasa el 6 de diciembre tiene que ser una lección, sea para bien, sea para mal. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda como país después del 6 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo entonces en que el 6 de diciembre se convierta en la fecha histórica para todos los venezolanos? Sí, definitivamente tenemos esa cita y tenemos que trabajar completamente convencidos de que depende de cada uno de nosotros que podamos producir ese cambio que necesitamos. El máximo esfuerzo, la máxima vocación, con todos y cada uno de nosotros, nuestros deberes democráticos, nos va a dar un triunfo contundente para que desde allí, desde la Asamblea, comencemos los cambios. Qué lástima que la única dictadura que tengo que aceptar es el tiempo. He disfrutado enorme tenerlos a los dos con ese talante y con esa capacidad. Un gusto, de verdad. Y yo digo que el único líder que tenemos ahorita frente a nosotros es nuestra propia conciencia. Mire a sus hijos, póngale a ese futuro de sus hijos un precio, un valor. Y define usted cuán grande y largo puede ser el sueño de la transformación, que como muy bien lo decía Juan Carlos, y también lo apuntaba Rafael, necesita la transformación y que empieza por nuestra propia transformación. Yo los espero en próximo, porque pasa lo que pasa. Gracias, muchachas.